Es mi petición al Señor que nos mudamos de lo natural a lo sobrenatural. La palabra sobrenatural está compuesta de dos palabras: natural y sobre. Natural es donde estamos nosotros. Cuando hablamos de lo sobrenatural es que hay algo por encima del natural, que es donde está Dios, que es donde está el Espíritu Santo, que es donde operan los ángeles, que es donde está todo lo poderoso que tú necesitas. Y parte de eso va a acontecer cuando entremos en la dinámica de orar en el Espíritu, que es la serie que estamos predicando los lunes, la dinámica de orar en el Espíritu. En 1 Corintios 14, 18, Pablo dijo lo siguiente: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Mi vida ministerial y mi vida personal como un creyente fue muy impactada con la revelación de la oración en el Espíritu Santo. Al igual que la mayor parte de los creyentes, recibí el bautismo del Espíritu Santo en una reunión donde yo fui a predicarle a los muchachos de Teen Challenge. Todavía yo no era pastor, era un profesor en la escuela de Chicago, y fui a predicarle a los muchachos de Teen Challenge, y me dijeron, alguien le dijo a ellos que yo no tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y después que yo prediqué, cuando terminamos de predicar, muchachos me cayeron como avispas encima, todos por un lado orando. Bueno, al fin de cuentas yo terminé hablando en otras lenguas. Ese fue el principio de mi bautismo en el Espíritu Santo. Aunque muchos años atrás yo había recibido una experiencia semejante y hablé unas lenguas, pero no tuve ningún tipo de instrucción y de enseñanza, y yo me dejé engañar que aquello no era de Dios, que era yo que había hecho aquello. Y pasaron ya unos cuantos años que yo no, hasta que en ese día otra vez, cuando los muchachos estuvieron orando por mí por todos los lados, interesante que hablé las mismas lenguas que había hablado muchos años atrás. Desde ese tiempo empezó entonces en mí a haber una hambre más por el Espíritu Santo de Dios. Y algo que descubrimos los que oramos mucho en lenguas es nuestra inhabilidad mental para poder penetrar a niveles sobrenaturales en la oración. Yo no sé si usted es del grupo de esa gente que se conforma con una relación con Dios pero sin comunión, que se conforma con una doctrina acerca del Espíritu Santo pero sin tener la experiencia de su realidad. En mi caso particular, aún hoy en día sigo buscando a Dios, sigo buscando lo eterno, sigo buscando lo sobrenatural, porque de la única forma que nosotros vamos a poder ser cristianos victoriosos es por medio del poder del Espíritu Santo. Y muchas personas, aunque han recibido el bautismo del Espíritu Santo, no se les ha enseñado la gran herramienta que tienen en su boca para ellos afectar su mundo. Cuando yo descubrí mi habilidad mental para penetrar a niveles sobrenaturales en la oración, me di cuenta que había un poderoso medio para hacer la obra de Dios en su total capacidad. Simplemente el hablarle en lenguas no es simplemente una señal de que estoy bautizado en el Espíritu Santo, simplemente como si fuera una evidencia. No, es algo dinámico, es algo poderoso, es algo que yo necesito. Me fue dado con un propósito y está todo en la palabra de Dios. El hecho de que no se ha explotado ni se ha explorado es por las doctrinas y tantas tradiciones que impiden que la gente reciba lo mejor de Dios. Me acuerdo que en mi experiencia tuve que romper muchos patrones religiosos. Yo nací en una iglesia pentecostal del Hueso Colorado. Ya usted sabe a qué me refiero. Tuve que romper muchos patrones religiosos en mi mente. Tuve que romper muchos patrones doctrinales.
Aleluya. Tuve que romper muchos patrones teológicos para poder entrar en lo que yo le llamo esta nueva dimensión de oración. Yo quiero que usted entienda, la gente que oramos en el Espíritu no somos gente rara, no somos gente que no tocamos los pies en esta tierra. Somos tan normales y quizás más normales que otra gente. ¿Alguien cree que si alguien está lleno del Espíritu Santo y habla en lengua es alguien raro? No, hermanos, somos gente normal, pero que hemos descubierto la gran necesidad que tenemos de la herramienta de orar en el Espíritu para poder afectar el mundo espiritual. Ya les dije cómo mi vida fue impactada con la revelación de la oración en el Espíritu Santo. Todo tipo de revelación que yo tengo es porque yo oro mucho en el Espíritu Santo. No sé cuándo fue que yo hice una declaración predicando y yo dije que era recomendable que un predicador, si podía orar algunas horas antes de predicar, su predicación sería mucho más efectiva y mucho más poderosa. Wow, ¿para qué fue eso? Alguien de otro país oyó eso y se tomó el tiempo de escribirme todo un mensaje diciéndome lo mentiroso que yo soy, lo falso que soy yo, que le estaba diciendo a la gente que tenían que orar 2 horas o 3 horas si no podían predicar. Yo nunca dije eso. Yo nunca dije eso. Ahora, si usted quiere, si usted no necesita orar en lengua, bienvenido, siga predicando. Si usted lo puede hacer con el intelecto, sígalo haciendo. Y siga hinchando la cabeza a la gente, que yo le estoy hinchando el corazón. Pero por favor, déjeme a mí tranquilo. Nadie a mí me va a convencer de algo que yo he practicado y me ha bendecido y me sigue bendiciendo. Y el nivel de revelación que tengo es porque yo descubrí este poder que hay en esta cosa maravillosa de orar en lenguas. Ahora, número 2, la razón. Vamos a ver cuál es la razón fundamental de recibir las lenguas en el bautismo del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Toda persona que no tiene el bautismo del Espíritu Santo se queda siendo un hombre o una mujer natural. Es salvo. El bautismo del Espíritu Santo no es para ser salvo, para ir al cielo. Es para vivir en la tierra y poder hacer grandes cosas aquí en la tierra. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son, no las entiende. Y hay muchos cristianos, aleluya, que siguen siendo hombres naturales aunque son salvos, porque para él son locura. La persona que me hizo ese comentario es un pastor de una iglesia que no cree en el bautismo del Espíritu Santo en otro país. Él es natural y para él es locura lo que yo dije. No lo entendió y lo tergiversó, porque dice no las puede entender. ¿Qué yo hago con esa gente? Los evito y los ignoro, porque no hay nada que tú puedas, entiende, explicarle a esas personas, porque ya la persona se le endureció el corazón y se cerró completamente a la posibilidad de que lo sobrenatural se manifieste en su vida. Si alguien se conforma con vivir en ese nivel, usted me ha invitado para que lo siga haciendo, pero yo lo siento, yo quiero algo más para mí, algo más para mi iglesia, algo más para mi vida, algo más para mis intercesores, algo más para mis salmistas, que ellos puedan entender y recibir esta verdad y le va a bendecir. Pero el hombre natural, 1 Corintios 2:14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No se pueden discernir doctrinalmente, teológicamente, emocionalmente, culturalmente, etimológicamente, gramaticalmente. No, se van a entender de acuerdo a lo que son cosas espirituales. Ya vimos en la lección pasada que en las mayores instancias de recibir el Espíritu Santo en el libro de los Hechos hablaron en lenguas. Así que por más que tratemos de quitar la importancia de hablar en lenguas, está ahí plasmado en las páginas de la Biblia, y entre ellos está el hombre
más inteligente y de más revelación después de Jesús en todas las escrituras. No era un ignorante, no era un loco emocional, no era alguien que fingía espiritualidad. Estamos hablando de un hombre estudioso, de un hombre que había estudiado las letras judaicas, había estudiado con el mejor maestro de aquel tiempo, que era Gamaliel. Y este hombre nos dice hoy: yo doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Así que sí, para un hombre tan sabio y tan diestro en la escritura nos dice eso, tiene mucho respeto. Así que si yo puedo confiar en lo que Pablo me dice acerca de la salvación, de la gracia, del rapto, de la segunda venida de Cristo y de todas las otras verdades que nos enseña, ¿por qué yo no puedo confiar en él para lo que él me dice acerca de orar en lenguas? Amén. Así que en las mayores instancias hablaron en otras lenguas. Jesús dijo que recibirían poder. Las lenguas son la clave para entrar en la manifestación del poder de todos los dones. Es el primer don que se recibe. Es la primera gracia que se manifiesta con el bautismo del Espíritu Santo. No tanto como una evidencia, pero sí como una manifestación o como una instrumentación. Es un instrumento que es importante para los que queremos sanar los enfermos, profetizar, tener los dones del Espíritu, tener discernimiento. Esto se aumenta con el bautismo del Espíritu Santo y con la manifestación de hablar en otras lenguas. ¿Cuál es la razón fundamental para recibir las lenguas? Es sacarnos del nivel mental y del nivel lógico y racional y llevarnos al nivel espiritual de fe. Es un nivel de fe. No se puede entender intelectualmente. No se puede meter en una probeta o un tubo de ensayo. No se puede examinar en la forma natural. Es algo completamente espiritual. Se requiere fe para orar en el Espíritu Santo. Se requiere fe, aleluya, para entrar en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque si le prestamos atención a las personas que están en contra de esto, nos ponemos a pensar: no, yo estoy hablando en lengua, es que yo lo estoy haciendo porque es pura carne, soy yo. Y tú puedes llegar a perder la realidad de la bendición de orar en el Espíritu, porque estás escuchando una semilla que te está matando, la mejor semilla, que la semilla de la palabra. No debemos permitir que nadie, ningún cabezón que no tiene una experiencia del Espíritu Santo y que nunca ha hablado en lengua, diga que no es para hoy. ¿Usted cree que yo voy a permitir que alguien que nunca se ha casado me hable del matrimonio? Él no sabe lo que es el matrimonio. Alguien que no ha cocinado, que me va a hablar a mí acerca acerca de cómo cocinar, y nunca ha cocinado. Simplemente ha leído libros de chef, ha leído libros con todos los menús, las comidas, pero nunca se ha metido a una cocina. Así que nadie que ha recibido el bautismo, y nadie que no habla en lengua, y nadie que no ore en lengua, usted no está capacitado para decirme a mí, aleluya, si esto es de Dios o no es de Dios. En lo natural, yo no soy una persona emotiva, yo no soy una persona bombástica, yo soy una persona bastante comedido, quizás a veces demasiado. ¿Entiendes? ¿Por qué? Por mi educación y por el respeto que tengo a las cosas del Espíritu y por los respetos. Y si yo no encuentro algo en la palabra de Dios, yo no voy a practicarlo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Pero sí, que sucede cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, nos sacan del nivel mental, del nivel de lo lógico, lo racional, y nos llevan al nivel espiritual y un nivel de fe. Se requiere fe. No solamente para recibir el bautismo, se requiere fe, que después que tú lo has recibido, quizás hablaste una vez en lengua y no te has atrevido a seguir hablando porque creías que eras tú. Sí, eres tú, no soy yo. Es más, eres tú, no es ni el Espíritu Santo, eres tú. ¿Y cómo se reconcilia eso, que es Él y soy yo? Dice que vino el Espíritu Santo, fueron bautizados y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Si no fuera yo, ¿cómo yo puedo entender a Pablo que me dice, si estás en una reunión
aleluya, y estás en algún lugar donde donde no van a entender. Si estás hablando en lengua, calla, ora para ti, indicando esto, que yo puedo empezar a orar y dejar de orar en el Espíritu Santo. Se nos enseñó que era algo que venía sobre ti. Claro, eso puede suceder en el bautismo original del Espíritu Santo, puede venir, porque muchas personas, la única forma que Dios puede bautizarlo es sorprendiéndolos, aleluya, y quemándolos del fuego para que entonces lo reciban, porque de otra forma no lo reciben. Aleluya. Es lo mismo con la salvación. Hay gente que recibe la salvación simplemente porque oyó la palabra. A otros tiene que caerle, aleluya, aleluya, una tonelada de ladrillos encima para que se den cuenta que están perdidos. Y de repente se encuentran que están confesando a Jesús. Pero no me diga que uno es más salvo que el otro. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Por qué razón es que yo estoy enseñando acerca de la dinámica de orar en el Espíritu? Porque Dios quiere que dejemos de ser naturales. Diga conmigo, voy a dejar de ser natural. Yo no dije que le van a salir alitas como ángeles, no. Aunque hay ángeles que tampoco tienen alas. Dios quiere que dejemos de ser naturales y nos convirtamos en cristianos sobrenaturales. ¿Qué son cristianos sobrenaturales? Cristianos que vivimos, oramos y actuamos por encima de lo natural. Nos subimos por encima de lo natural. Bendito el nombre del Señor. Número 3. Estamos hablando hoy de la maravilla de orar en lengua. Número 3. La oración en lengua es la oración más directa de mi espíritu renovado. Es la oración directa, más directa de mi espíritu renovado. Primera Corintios 14. Es fácil de recordar esa cita. 14:14. Está diciendo el amado apóstol Pablo: porque si yo oro en lengua desconocida o en lengua extraña, como dice otra versión, mi espíritu ora. ¿Quién ora? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento o mi mente queda sin fruto. O sea que mi entendimiento no lo entiende. Lo que indica es que no siempre que tú oras, tú tienes que entender y saber lo que estás orando. Porque hay muchos propósitos donde tú no tienes que saber ni lo que estás orando. ¿Por qué? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Mi mente está limitada para conocer y orar la perfecta voluntad de Dios. Por eso necesito orar en el Espíritu o orar en otras lenguas. Mi mente está limitada. Yo puedo orar hasta donde la mente me alcanza, hasta donde el intelecto me alcanza. ¿Sabe que la persona que ora en el Espíritu rompe los límites del entendimiento? Y no tiene ninguna desventaja con alguien que tiene más habilidad intelectual. Porque en el Espíritu somos iguales. En el Espíritu no hay límites. Aleluya. Así que mi mente está limitada para conocer y orar la perfecta voluntad de Dios. Porque solamente yo puedo orar lo que yo sé o lo que yo he aprendido, o lo que yo leo en la Biblia. Pero entonces ahora mi espíritu tiene una oración superior a la oración de mi mente. Y no hay ningún problema. Pablo dice: oraré con mi mente, oraré con el espíritu. Cantaré con el espíritu, cantaré con mi mente. No hay ningún problema. Pero la oración con el espíritu es superior a la oración con la mente. No que debemos de dejar de hacer una para hacer la otra. Ambas son importantes. Ahora, mi espíritu tiene una oración superior a la de mi mente, porque mi espíritu puede orar lo que mi mente no sabe. Mi espíritu puede orar lo que mi mente no entiende. Mi espíritu puede orar lo que mi mente no inicia. Aleluya. Mi espíritu puede orar lo que aún a la mente no le ha sido revelado. Lo que mi mente no entiende, lo que mi mente no inicia. Aleluya. Lo que mi mente no le ha sido revelado. Gloria a Dios. Lo que no tiene lógica para mi mente.
Mi espíritu lo puede orar, porque no está limitado por las limitaciones mentales o lógicas. Ahora, como Dios es espíritu, que Dios es espíritu, yo debo servir desde la dimensión de mi espíritu. Dios no es una mente. Jesús dijo, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Pablo dijo, al Dios que yo sirvo en mi espíritu. En otra ocasión él dijo, porque somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Cuando la gente oye eso, los que en espíritu servimos a Dios, la gente cree que uno está volando por el aire o que está muy sublime. No, eso dice que es el servicio sale de mi espíritu. ¿De dónde sale el servicio? De mi espíritu. Este mensaje debe salir de mi espíritu. Esa oración profunda que rompe las puertas del infierno tiene que salir de mi espíritu. Esa revelación de misterios que yo ni sé, lo que he dicho muchas veces, sale de mi espíritu. Cosas que yo ni practiqué, ni memoricé, ni busqué la lógica, ni las estudié. ¿Salen de dónde? Del espíritu, donde no hay límites. Yo sé que hay personas que se han desencantado con los desórdenes que hay en muchas iglesias, de personas que hablan en lengua fuera del lugar, que interrumpen al predicador, que manotean a la gente que está al lado y todo ese tipo de cosas. Pero nada de eso descalifica la palabra de Dios. Y tampoco indica que esas personas están incorrectas. Simplemente no han aprendido a controlar su propio espíritu. Eso es todo. O sea, no han aprendido. Son gente buena, son gente magnífica que ama a Dios, pero no se les ha enseñado que el espíritu del profeta está sujeto al profeta. Y si la unción, y si el espíritu más poderoso es el del profeta y él lo puede controlar, entonces cualquier persona puede controlar la manifestación de su espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Controlarlo no es apagarlo. Controlarlo no es quitarlo. Es simplemente canalizarlo en la forma correcta. Que Dios espíritu. Yo debo servir desde la dimensión de mi espíritu. Así que cuando yo oro, mi espíritu ora. Entonces, ¿qué sucede? Si mi espíritu ora, está orando con Dios, está hablando con Dios. Dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Lo vamos a ver en el próximo punto. Ahora, cuando es una oración directa, porque cuando yo oro en lengua, mi espíritu expresa la fe y el poder que residen en el mundo espiritual. Eso es lo que sucede. Aleluya. Aleluya. Usted no puede tener una vida de fe poderosa si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque se da cuenta usted que los que combaten los dones del Espíritu, los que combaten las apariciones de ángeles, los que combaten todos los milagros son gente que no hablan en lengua, la mayor parte de ellos. Y son buenos hermanos, aman a Dios, pero en ese caso se están limitando. Están limitando, aleluya, el rendimiento espiritual que ellos pudieran tener para Dios. Así que esta es la oración directa de mi espíritu renovado. Cuando yo oro en lengua, mi espíritu expresa la fe y el poder que residen aquí mismo, aquí adentro. Porque aquí está el reino de Dios. Aquí está el reino de Dios. Yo fui lleno del Espíritu, está aquí. Aquí está el poder de Dios para yo sacarlo por medio de la oración en el Espíritu. Ahora, número 4. Pablo es claro y enfático que cuando oras en lenguas es para Dios, no para los hombres. Oye, 1 Corintios 14:2. 1 Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Eso es importante, pues nadie le entiende. Es que nadie tiene que entenderlo, a menos que sea el don de lenguas. Aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. La palabra misterios son secretos divinos. Wow. ¿No le gustaría a usted hablar secretos divinos? No, pero yo no lo entiendo. Ahora, esto, escúchame, Vladimir, echa por el suelo la controversia que siempre que hablo en lenguas hay que interpretarla para que los hombres entiendan. No siempre, porque Pablo dice aquí
que hay un hablar en lengua. El que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Pues porque él está hablando de la oración en lengua. Él no está hablando del don de lenguas, que tiene que ir siempre acompañado por el don de interpretación. Él está hablando de la oración del Espíritu. Él está hablando de la oración que sale de mi interior. Así que esto echa por el suelo la controversia, que siempre que hablo en lengua hay que interpretar para que los hombres entiendan. Muchas veces yo he estado predicando y estoy tan lleno de Dios y del Espíritu Santo que en un momento determinado sale un balbuceo en lenguas. Puedo aguantarlo, pero no me da la gana aguantarlo. Yo lo disfruto y siento que hay un poder de Dios que se manifiesta más en mi predicación. Pero entonces los indoctos o los ignorantes o los tradicionales o los religiosos dice, ¿y por qué dijo eso y no lo interpretó? Bueno, ¿quién sabe si cuando yo hablé en lengua, lo próximo que yo dije después en español fue lo mismo que yo dije en lenguas? ¿Por qué vamos a limitar a Dios? ¿Entiende? Pero yo no voy a inventarme una interpretación y para mí dice, bueno, yo acabo de hablar en lengua. Bueno, vamos a ver qué quiere decir esto. Cristo, no, Espíritu Santo, no, nada de eso. O sea, esto no es mecánico. Esto no es mecánico, esto es espiritual. Aleluya. Y los espirituales entienden lo espiritual. Los naturales solamente entienden lo natural. Tú conoces el sabor del pay cuando te lo comes, del pastel. Tú conoces el poder de la lengua cuando tú las hablas y ves los resultados que hay. Y ves cómo tu vida cambia. Y ves cómo tu ministerio sube a nuevos niveles. Y ves cómo tu intercesión sube a nuevos niveles. Y ves cómo tu adoración sube a nuevos niveles. Glory to God. Y ves cómo tu vida cambia completamente, porque estás viviendo por encima de lo natural. Estás conectado con Dios directamente por tu espíritu. El que habla en lenguas, aleluya, que dice, habla a Dios, no a los hombres. My God. Así que yo no hablo a los hombres, por lo tanto no me entienden. Es que no siempre tienen que entenderme, porque es una conexión directa con Dios. Ok, estamos todos en un culto de oración, como los cultos que hacemos aquí. Hermano, la gente tiene libertad. No se aplica el consejo de Pablo. Y voy a ser bien directo. Yo he estudiado 1 Corintios 14 por más de 42 años y sé todo lo que Pablo dijo. ¿Entiende? No. Estamos en una reunión de oración y todo el mundo está orando. Bueno, pues hay gente que están orando. Hay gente que están orando en español. Si fuera un culto internacional, hubieran gente orando en chino, hubieran gente orando en ruso. Gente que están, yo no entiendo ruso, yo entiendo chino. ¿Y por qué a mí me molesta que alguien ore en chino o ore en ruso cuando yo no entiendo lo que está diciendo? Pero cuando único yo me ofendo es cuando alguien ora en lengua. O sea que el lenguaje del chino no me ofende, el lenguaje del hindú no me ofende, el lenguaje del francés no me ofende, el lenguaje, no porque son lenguajes humanos, pero él tiene el derecho a orar porque está orando. Entonces, ¿por qué me ofende el lenguaje de los ángeles con el cual la gente está orando? Y yo no pido, y si estamos en una reunión donde hay 5,000 personas, ¿entiende? Y hay 500 extranjeros y cada uno está orando en su propia lengua nativa en la que nació, yo no pido que cada uno interprete lo que está diciendo al inglés o al español, que sería el idioma de los otros. Estoy usando ahora la lógica para los que quieren usar la lógica. Quería lógica, se la estoy dando ahora. Y ¿sabe una cosa? Nunca lo había explicado así tan claro como en este momento. Nunca. En 42 años. Entonces, ¿por qué no permitirle a un hermanito, una hermanita que está allá, ¿entiende? Que está orando en lengua? Es un culto de oración, es un culto. O estamos todos adorando, ok. Si estuviéramos en un culto de adoración, vamos a ver entonces. Y le decimos a la gente, vamos a adorar a Dios, vamos a adorar a Dios. Y la gente adora a Dios. Y hay 1,000 extranjeros en un culto con 10,000 personas. El 10% son extranjeros. Que yo voy a obligarle a todo el mundo que tiene que hacerlo en la lengua. Si ellos no entienden la lengua. Quizás hay un sistema de traducción donde cada uno está listo para escuchar el mensaje, pero no se le puede
traducir a todo el mundo. Así que está todo el mundo alabando a Dios. Y hay 1000 personas que son extranjeros, están alabando a Dios en su idioma. Entonces, ¿por qué? Porque también no permitimos que si hay 5,000 personas y 2,500 son bautizados en el Espíritu Santo, y los 2,500 quieren adorar al Señor en lengua, déjenlo que adoren en lengua, como permitimos que los 1000 extranjeros adoren en su lengua natal. Porque entonces mejor no adoramos en nuestra lengua espiritual. Alguien diga aleluya. Quería lógica, se la estoy dando. Es una conexión directa con Dios. ¿Alguien se opone a que yo me conecte directamente con Dios? ¿Y sabe lo poderoso es? Que Satanás no puede descifrar esta oración directa con Dios. Estaba hoy yo leyendo un artículo, y decía el que escribió el artículo, estaba diciendo de un encuentro que tuvo con Jesús. Y cuando estuvo con Jesús, estaba hablando con Jesús, y de repente venían los ángeles a interrumpir a Jesús, porque venían de estar haciendo algunas funciones especiales en algunos países. Esto fue en África, creo. Y entonces venía el ángel y hablaba con Jesús, y dice: pero cuando el ángel hablaba con Jesús, yo no entendía lo que Jesús y el ángel hablaba. El ángel, bueno, para él, el ángel estaba hablando en lenguas, o estaba hablando en lengua desconocida. Y sabe que Jesús no le obligó al ángel que interpretara para que lo entendiera. Él dice: yo nunca entendí lo que ellos hablaron. Yo sé que vinieron, Jesús los envió, se fueron contentos, alegres. Jesús le puso la mano en la mano izquierda, y él siguió. Y cada vez que venía otro y venían otro más, dando diferentes informes de lo que estaban haciendo, hablaban en lenguas que yo no entendía. Entonces, ¿por qué Jesús se lo permite a los ángeles y no le pidió al ángel que interpretara para que su hijo que estaba ahí, que lo que habla es inglés? ¿Por qué razón? Porque el mundo espiritual no está atado por leyes de gente caprichosa y gente religiosa. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿oyó eso? ¿Oyó eso? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas. Pero él lo dijo en una forma negativa. No importa cómo él lo dijo, pero él decía que él las hablaba. Aleluya. Ahora, Satanás no puede descifrar esta oración directa con Dios. Y es posible que la razón por la cual Jesús y los ángeles hablan en esas lenguas que el hermano no conocía era para que los demonios no interfirieran y no entendieran los planes que Dios le estaba dando a sus ángeles para pelear en contra de ellos. Cuando oramos en el Espíritu Santo, Satanás no entiende, estamos orando en código. Dice que el que ora en lengua ora a Dios, no dice que ora al diablo. Ora a Dios, su espíritu ora. ¿No será esa la razón por la cual la religión ataca tanto orar en lengua, que el diablo los está usando a ellos para que? ¿No será eso? No, yo no dije que eso es. Yo dije, no será eso. Tiene que ser, porque no hay otra explicación. Aleluya. Satanás quiere quitarnos todo lo que nos bendice. Todo lo que nos bendice. Gloria a Dios. Ahora, número 5. Hay diferentes funciones del hablar en lenguas. Diferentes funciones. 1 Corintios 12:30. Y mucha gente se alberga en este asunto aquí. Tienen todos dones de sanidad. 1 Corintios 12:30. Hablan todo. Ve lo que dice ahí, que no todos hablan lengua. Tienen todos dones. ¿De qué está hablando? De dones. Y ahora dice, hablan todos lenguas. Él pudo decir, tienen todos dones de lenguas. Y dice, interpretan todo, que es un don de interpretación. Recuerde que hay un don de sanidad, hay dones de sanidades, hay don de lengua y hay don de interpretación. Ahora, los corintios confundían, como muchos hoy en día, las dos diferentes funciones de hablar en lenguas. ¿Cuáles son las dos diferentes funciones? Lenguas como lenguaje de oración y adoración a Dios. ¿Y cuál es la otra función? Don de lenguas como función profética.
¿Cuál es la diferencia? Uno es un lenguaje de oración, el otro es un don sobrenatural. La oración en lengua no requiere interpretación, a menos que el que está orando quiere pedirle a Dios interpretación. Pablo dice: el que ora en lengua pide en oración poder interpretarla para su propio beneficio, no porque tiene que hacerlo. Él dice, y aquí él no está hablando del don de lengua, pero entonces cuando él dice que si alguien habla en lengua en la congregación, él solo, y se levantan a hacer un ruido en lengua, dice, asegúrese que hay un intérprete, o si no, calle. Como ahora que se levante alguien y empieza bla 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 bla. ¿Y qué dijo? Porque no estamos en un momento ni de oración ni de adoración, estamos en un momento de enseñanza, y las lenguas no son para enseñar. Por eso Pablo dice aleluya, yo prefiero hablar una palabra en el idioma y no miles lenguas para que la gente sea edificada. No es que él estaba en contra de la lengua cuando él dijo: yo oro en lenguas más que todos ustedes, pero todo en su lugar. Entonces cuando él está diciendo aleluya, hablan todas lenguas, él se refería al don de lengua. No todos tienen dones de sanidades, porque es un don sobrenatural. No todos tienen el don de lenguas, tienen oración en lenguas, pero no el don de lengua. No todos interpretan. Pero una pregunta: ¿recibieron todos el don de lengua el día de Pentecostés o no? Digo, el don de lengua no, el orar en lenguas. ¿Recibieron todos las lenguas o no? ¿Qué dice la Biblia? Y todos hablaron en lenguas. Así que ahí está la prueba de que todos pueden hablar en lenguas, pero no tienen el don de lenguas. No podemos usar un verso para pelear con el otro. Toda la escritura es inspirada por Dios. Pero entonces están el don de lenguas como función profética. Eso sí que requiere interpretación. Y en algunas ocasiones yo he estado predicando y en un momento determinado me he detenido. Mis lenguas cambian. No son las mismas lenguas con las cuales yo oro. Cambian. Yo no puedo producirlas. Cambian completamente. Es otro idioma, es otro sonido, son otras palabras, es otro léxico. Es como si yo estuviera hablando en chino y después hablo en japonés. Se nota la diferencia completamente. Y claro, en mi caso particular, yo interpreto entonces, porque el don de interpretación se manifiesta en mi vida. Interpretar lenguas no es traducir lenguas. Las lenguas no se traducen. El español se traduce, el inglés se traduce a otro idioma. El don de interpretación es otra cosa. Se interpreta la lengua. Por eso te dice: pero habló tanto en lengua y el mensaje fue tan pequeño. Porque lo que la lengua hace es interpretar, no traducir. Es muy diferente. Simplemente da una sinopsis de lo que se habló en lenguas, para que la gente entienda, aleluya, el mensaje espiritual que Dios quiso traer, el cual cuando se interpreta equivale a profecía. Y la profecía no es siempre para predecir. La profecía puede ser para exhortación y para consolación. Bien, ahora, número 6. Las lenguas es un medio de edificación espiritual. Diga, edificación espiritual. Ok, 1 Corintios 14:4, por favor. 1 Corintios 14:4. El que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, así mismo se construye, así mismo se restaura. Estamos hablando espiritualmente, pero el que profetiza edifica la iglesia. ¿Ve la diferencia? Entonces los cristianos que no tienen el bautismo y no oran en lenguas no se están edificando al máximo. Yo no me atrevo a decir que no se están edificando, pero están cojos. Les falta un medio de edificación, que es el orar en lenguas. Porque el que habla en lengua extraña así mismo se edifica. Esto prueba la debilidad y mediocridad de un gran segmento de la iglesia que combate este bautismo y esta oración en lenguas. El que ora en lenguas se edifica en su fe. Se edifica en su fe y construye una estructura espiritual en su espíritu que Satanás y sus demonios no pueden derribar. Muéstrame una persona, aleluya, que ha entendido el poder y la dinámica de orar en el espíritu y que camine en santidad,
camina cerca de Dios, es invencible. Nunca se descarría, nunca se deprime. ¿Por qué? Porque se ha edificado en su fe. El que ora en lenguas se edifica en su fe y construye una estructura espiritual que Satanás y sus demonios nunca podrán derribar. De eso hablaremos más tarde. Judas 1:20 dice, Judas 1:20 por favor: pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra, miren a la pantalla por favor, pero vosotros amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. O sea, esto es otro nivel. Este no es simplemente fe, esta es fe santísima. Orando en el Espíritu Santo. Hay una fe que viene por medio de oír la palabra. Hay una fe que viene por medio del ejercicio. Hay una fe que viene, aleluya, por medio de la meditación. Pero entonces hay una santísima fe que surge cuando oramos en el Espíritu Santo. Porque el que ora en lengua se edifica a sí mismo. ¿En qué se edifica? Judas está ahora apoyando lo que dijo Pablo. Se edifica sobre su santísima fe. Claro, yo tengo fe, yo tengo la fe adentro, yo tengo la palabra, pero con todo lo que tengo adentro no puedo edificar el edificio correctamente. Hasta que entonces el perito arquitecto, que es el Espíritu Santo, que está dentro de mí, y cuando yo empiezo a orar en otras lenguas, Él empieza a organizar el edificio dentro de mí, de forma que yo tenga un edificio bien hecho, bien excelente, para la gloria de Dios. Por eso entonces la persona que ora en el Espíritu desarrolla una estructura de fe que no la tiene el que no ora en el Espíritu Santo. He dicho. Ahora, números 7, y termino. Yo descubrí en mi vida que la prioridad debe ser orar en lenguas. Pablo dice otra vez, 1 Corintios 14:15 ahora, que pues, después que dijo, que pues oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Orar con el Espíritu no es orar con la ayuda del Espíritu Santo, como dicen los hermanos evangélicos. Y él no dijo lo que es orar en el Espíritu. Él dice que el que ora en lengua ora, su espíritu ora. Entonces él nos dice ahora, yo oraré con el Espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Pero no solamente eso, cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Así que cuando estás solito allá, que a nadie le importa tu entonación, amén, practica esto, adora al Señor y empieza, aleluya, a adorar al Señor. Ora en lenguas, ora en español. Ora en lenguas, ora en inglés, como en mi caso. Canta en lenguas, canta en español. Canta en lenguas, canta en inglés. Era parte de la vida de adoración de Pablo. Pablo cantaba en lenguas y cantaba posiblemente en arameo, posiblemente en latín, porque él hablaba latín, posiblemente en griego, él hablaba griego. Era alguien que usaba muchas lenguas. Así que yo puedo orar con mi mente lo que yo entiendo que es la voluntad de Dios en su palabra, con mi mente. Y quedan las muchas cosas que la palabra no dice nada. Él no dice con quién yo me tengo que casar, o dónde debo vivir, o cuál va a ser mi ministerio. ¿Y cómo yo descubro esas cosas? Bueno, orando en el Espíritu. Sigamos el ejemplo del hombre de más revelación en la Biblia. ¿Por qué razón, si él tenía tanta revelación, no decía, yo no necesito orar en lengua, yo tengo revelación? Él pudo decir, yo fui al tercer cielo, oí cosas que no puedo ni expresar en mi idioma. Yo no tengo que orar en el Espíritu. No, por alguna razón él decía, yo doy gracias a Dios. 1 Corintios 4, 14, 18. Doy gracias, que hablo en lengua más que todos ustedes. Y la iglesia de Corinto hablaba en lengua. Yo hablo más que todos ustedes. Así que yo sigo el ejemplo del hombre de más revelación en la Biblia, que la mayor parte de su oración era en lengua. Y eso me garantiza a mí, y yo entendí esto, y nadie me lo va a quitar. Esa es la razón por la cual es el hombre de más revelación.
Mientras más tú oras en lengua, mientras más oras en el Espíritu, tu nivel de revelación va a aumentar. Se expande tu espíritu, se expande tu corazón. Quédese sentadito ahí para que usted vea lo sencillo que es esto. Aleluya. Bendecimos a los críticos. Y ahora, y nosotros vamos a orar en el Espíritu Santo. Shamakataraba. Rimandorabasalaba. Levante la voz. Shakalababaka. Rebakateraba sondala. Y carabasota la baja. Arabasha calabahaya. Ekatoto robo shekalaba. Endrocate lebekaya. Oh, glory to Shalamakaya. ¿No siente usted algo en su espíritu cuando usted lo hace? Y carabasota la baja. Yo pongo mi mano en mi espíritu, en mi interior, en mi vientre, y yo siento que de mí fluyen ríos de agua viva. Fluye revelación, fluye gozo, fluye el reino de Dios, se manifiesta. Rema cateraba, rebo shokolo bosaya, arianda basaya, rebo kotoroshe halaba, aricando la mamamando robosea, arriba shekatira lama, rebo sokotoroboshe, lendo raketere bekotala. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Padre, bautiza en el Espíritu Santo cualquier persona que no ha recibido el bautismo, cualquier persona que no tiene la oración en lengua. Ahora mismo, Padre Santo, que el fuego del Espíritu Santo venga sobre esta iglesia y que nadie salga de aquí sin ser lleno y bautizado. Ramasha kolama. Y abre tu led, abre tu boca, abre tu boca. Si tienes fe, abre tu boca. Si tienes fe, abre esas lenguas. Abre tu boca y abre esas lenguas como el Espíritu te da que hable. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. In Jesus' name. Aleluya. De su interior correrán que ríos de agua viva. Dale un aplauso fuerte a Jesús. Amén. Amén. Amén, 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 amén. Señor, amén. Gracias. Los amo demasiado. Los amo.